¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para volver a abrazar a los que más amas? ¿Confiarías 10 años de tu trabajo, de tu sudor y de tus esperanzas a una persona con la promesa de volver a ver a tu familia? Yo lo hice. Puse el futuro de mi corazón en manos de un hombre que toda la comunidad respetaba. Y lo que sucedió después me enseñó de la manera más dura sobre la confianza, la traición y la extraña forma en que la vida se encarga de poner todo en su lugar. Quédense conmigo, porque esta no es solo mi historia. Es la historia de un sueño que casi me cuesta todo. Y antes de que empecemos, me encantaría saber desde qué parte del mundo me acompañan hoy. Dejen su saludo en los comentarios, que siempre los leo. El sonido que me despertaba cada mañana no era el de un despertador, sino el de mis propios huesos quejándose en un coro silencioso. A las 4:30, cuando la noche todavía se aferraba a las calles con un manto oscuro y húmedo, mis ojos se abrían. No necesitaba que nadie me apurara. Me movía una fuerza mucho más poderosa que cualquier reloj. La esperanza. Durante 10 años, que se sienten como toda una vida, cada amanecer era un contrato renovado con el sacrificio. Me sentaba al borde de la cama, una cama individual que ocupaba casi 1/3 de mi pequeño cuarto, y esperaba a que el dolor en mi espalda baja pasara de ser un grito agudo a un murmullo constante. Era mi compañero de cada día, un recuerdo persistente del peso que cargaba, no sólo de los sacos de cemento, sino del peso de la distancia. Mi rutina era un ritual inmutable. El café, siempre negro y amargo, lo preparaba en una pequeña cafetera que había sido mi primera compra al llegar a este país. Mientras el agua hervía, me acercaba a la mesita de noche. Allí, bajo la luz amarillenta de una lámpara barata, estaba mi santuario. Una colección de fotografías gastadas por el tiempo y por mis propios dedos. En el centro, la imagen de mi esposa, Elena. La foto fue tomada el día de nuestra boda, hace ya más de 40 años. Su sonrisa no había cambiado. Seguía teniendo esa cualidad mágica de desarmar cualquier preocupación. A su alrededor, fotos más recientes que me enviaba por correo. Nuestros 2 nietos, Leo y Sofía. En una, Leo, de 8 años, mostraba con orgullo un diente de leche que se le había caído. En otra, Sofía, de 6, abrazaba a un perro callejero que habían adoptado. Conocía sus voces, sus risas cristalinas a través de la bocina del teléfono, pero anhelaba desesperadamente sentir el calor de sus pequeños cuerpos en un abrazo, oler el aroma de sus cabellos, algo que ninguna tecnología podía transmitirme. Cada mañana, antes de salir, besaba la foto de Elena y susurraba la misma promesa. Ya falta poco, mi vida. Cada día es un día menos.
era un mantra que me daba la fuerza para enfrentar la jornada. El trabajo en la construcción es un monstruo que devora la juventud y la energía. A mis 60 años, yo era uno de los hombres más viejos de la cuadrilla. Veía a los muchachos jóvenes levantar vigas de acero con una facilidad que yo había perdido hacía mucho tiempo. Mi trabajo era más lento, más metódico, ladrillo sobre ladrillo, una capa de mezcla, alinear, repetir. Un movimiento monótono y preciso que me permitía perderme en mis pensamientos. Y mis pensamientos siempre volaban al mismo lugar, a un pequeño pueblo de calles de tierra, a una casa con un patio lleno de flores que mi Elena cuidaba con devoción. Vivía con una austeridad que rozaba la penitencia. Mi apartamento era un testimonio de ello. Un cuarto, una pequeña cocina integrada y un baño con una ducha que a veces decidía darme solo agua fría. No tenía televisión. Las noticias del mundo y de mi comunidad las escuchaba en una pequeña radio a pilas mientras cenaba. Mi cena casi siempre era la misma: arroz, frijoles y a veces, si la semana había sido buena, un huevo. Cada centavo que no era para el alquiler o para la comida más básica iba a parar a una caja de madera de cedro que alguna vez contuvo puros finos. Ahora contenía mi futuro. Guardaba esa caja debajo de la cama, envuelta en una camisa vieja. Era mi tesoro, el fruto de 3.650 días de trabajo ininterrumpido, de fines de semana solitarios y de privaciones que nadie veía. En nuestra comunidad de inmigrantes, todos nos conocíamos, al menos de vista. Compartíamos el mismo cansancio en la mirada y la misma esperanza oculta en el corazón. Y en el centro de esta pequeña comunidad, como un sol alrededor del cual todos parecían girar, estaba Ricardo. Ricardo no era como nosotros. Mientras nosotros vestíamos ropas manchadas de pintura y cemento, él siempre iba impecable. Camisas bien planchadas, zapatos que brillaban y un reloj que parecía costar más que el alquiler de mi apartamento por un año. Pero no era su apariencia lo que le ganaba el respeto de la gente. Era su carisma. Tenía una palabra amable para todos, una palmada en la espalda, un consejo. Organizaba colectas si alguna familia pasaba por una mala racha. Mediaba en disputas entre vecinos con una diplomacia que ya quisieran los políticos. Yo lo observaba desde la distancia. Lo veía en la panadería los domingos, comprando pan dulce para todos los que estaban allí. «Un pequeño regalo para empezar bien el día, amigos», decía con una sonrisa que parecía genuina. Lo vi una vez ayudar a una anciana a la que se le había roto la bolsa de las compras, arrodillándose en la acera para recoger sus naranjas sin una pizca de vergüenza. Se decía que tenía contactos importantes, que conocía los vericuetos del sistema, que podía abrir puertas que para nosotros estaban cerradas con candado. Su reputación era intachable. Era el hombre al que acudías
cuando tenías un problema que parecía no tener solución. Se convirtió, a los ojos de todos, en un pilar, en una especie de padrino no oficial de la comunidad. Y yo, en mi ingenuidad, en mi desesperación por volver a ver a mi familia, comencé a verlo no solo como un hombre respetable, sino como la única llave que podría abrir la puerta de mi sueño. Durante años, mientras mi caja de madera se hacía más y más pesada, la idea de acercarme a él comenzó a crecer en mi mente. Una pequeña semilla de esperanza, regada por las historias de éxito que se contaban sobre él en voz baja, como si se hablara de un mago. Jamás, ni en mis peores pesadillas, pude imaginar que el hombre que parecía ser nuestro Salvador se convertiría en el arquitecto de mi más profunda desolación. La noche antes de hablar con Ricardo, no pude dormir. Di vueltas en la cama, el colchón delgado quejándose con cada uno de mis movimientos. El silencio de la madrugada estaba lleno de voces, las de mis dudas y mis miedos. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era sensato poner el trabajo de una década entera en manos de un solo hombre, por más respetado que fuera? Me levanté y saqué la caja de madera de debajo de la cama. La abrí con cuidado. El olor a cedro y a papel moneda llenó el aire. Conté los fajos de billetes por enésima vez, mis dedos ásperos y callosos moviéndose con torpeza sobre el dinero. Cada billete tenía una historia. Este era de aquella semana en que trabajé 20 horas extra bajo un sol implacable. Aquel otro de cuando me privé de comprar una chaqueta nueva en pleno invierno y aguanté el frío con la que ya tenía, remendada en los codos. No era solo dinero, era tiempo, era sudor, era mi propia vida convertida en papel. Me senté en el suelo frío, con la caja en mi regazo, y pensé en Elena. Recordé nuestra última conversación. Le había dicho que tenía una idea, un plan para que estuvieran conmigo antes de fin de año. No le di detalles. No quería preocuparla, pero pude sentir su esperanza a través del teléfono, una vibración frágil y hermosa que me hizo sentir una responsabilidad inmensa. «Haz lo que creas correcto, mi amor», me había dicho. «Confío en tu juicio». Sus palabras eran un cheque en blanco, una muestra de fe que ahora pesaba sobre mis hombros. Miré las fotos en mi mesita de noche. La sonrisa de Sofía, la mirada traviesa de Leo. ¿Qué clase de vida les estaba dando su abuelo? Una vida de ausencias, de amor a través de un aparato electrónico. No. Tenía que arriesgarme. El miedo a seguir viviendo así era más grande que el miedo a perderlo todo. Al amanecer, con los primeros rayos de luz tiñendo el cielo de un color anaranjado y melancólico, mi decisión estaba tomada. Encontré a Ricardo esa misma tarde en una pequeña cafetería
que servía el mejor café del barrio. El lugar olía a hogar, a canela y a pan recién horneado. Él estaba sentado en una mesa junto a la ventana, leyendo un periódico, con una taza de café humeante frente a él. Parecía una imagen de tranquilidad y éxito. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta, sintiéndome pequeño e insignificante con mi ropa de trabajo todavía puesta. Cuando me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa practicada y perfecta. «Amigo mío, qué gusto verte. Siéntate, por favor. ¿Te apetece un café?» Su amabilidad inmediata me desarmó. Me senté frente a él y durante unos minutos hablamos de cosas triviales, del clima, del resultado del último partido de fútbol. Pero yo no podía mantener la farsa. Con las manos temblorosas le conté todo. Le hablé de mis 10 años de soledad, del dolor en mi cuerpo y en mi alma. Le hablé de Elena, de cómo extrañaba el simple acto de tomar su mano. Le hablé de mis nietos, a quienes sentía crecer a través de una pantalla. Le confesé que había ahorrado cada centavo, que tenía una suma considerable, mi única posesión valiosa en el mundo, y que la ponía a su disposición si él podía ayudarme a traerlos. Mientras hablaba, él me escuchaba con una intensidad que parecía compasión pura. No me interrumpía, solo asentía lentamente, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Tomó un sorbo de su café y luego apoyó su mano sobre las mías, que estaban entrelazadas sobre la mesa. Su tacto era cálido y firme. «Mi amigo», dijo con una voz suave y grave, «entiendo perfectamente lo que sientes. No hay nada más sagrado que la familia. Has hecho un sacrificio enorme, un acto de amor puro, y la gente como tú merece ser recompensada». Sus palabras eran un bálsamo. Me sentí comprendido, validado. Continuó hablando, explicándome que él conocía los canales correctos, las personas adecuadas. Me aseguró que el proceso sería seguro, discreto y, sobre todo, efectivo. «He ayudado a muchas familias a reunirse», dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto. «He visto las lágrimas de felicidad, los abrazos que duran una eternidad en los aeropuertos, y quiero que tú experimentes eso. Te lo mereces». Me pintó un cuadro tan vivo de la reunión que casi pude sentirlo. Pude oler el perfume de Elena, sentir el peso de Leo en mis rodillas. Me citó esa misma noche. «Trae el dinero a mi oficina», me indicó, dándome una dirección en un edificio del centro. «Lo contaremos juntos y firmaremos un pequeño acuerdo de buena fe. No es un contrato legal, por supuesto, pero es un símbolo de nuestra confianza mutua. A partir de ahí, yo me encargo de todo. En 2, máximo 3 meses, tu familia estará aquí. Te doy mi palabra». Esa noche apenas probé mi cena.
con un nudo en el estómago que era una mezcla de euforia y pánico, tomé la caja de madera, puse todo el dinero en un sobre grande y manila y me dirigí a la dirección que me había dado. Su oficina era pequeña, pero ordenada. Tenía un escritorio de madera oscura, un par de sillas y un mapa del mundo en la pared. Todo parecía profesional. Contamos el dinero sobre el escritorio, la pila de billetes, todo lo que yo era y todo lo que tenía se veía obscenamente grande bajo la luz de la lámpara. Él preparó un documento simple que decía que recibía el dinero con el propósito de ayudar a mi familia. Lo firmamos ambos. Cuando me levanté para irme, me dio un abrazo. «Hiciste lo correcto», me susurró al oído. «Deja de preocuparte. Ahora estás en buenas manos. Ve a casa y empieza a soñar con ese abrazo. Pronto será una realidad». Salí de esa oficina sintiéndome ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. Caminé por las calles nocturnas de la ciudad, no con mi habitual paso cansado, sino con una energía renovada. Por primera vez en 10 años, el futuro no parecía un camino largo y solitario, sino un destino brillante y cercano. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. No sabía que acababa de entregarle mi alma al diablo y que el único sueño que me esperaba era una larga y oscura pesadilla. Las primeras semanas después de mi pacto con Ricardo fueron las más felices que había vivido en una década. Me despertaba cada mañana con una sensación de propósito que iba más allá del trabajo. Ya no era solo un ahorro para un futuro lejano, era la preparación para una realidad inminente. El dolor de mi espalda parecía menos intenso. La comida insípida de siempre tenía más sabor, y los colores de la ciudad me parecían más vivos. La esperanza es un poderoso analgésico y un magnífico condimento. Mi pequeño apartamento se convirtió en el escenario de un nido que preparaba con un amor y un esmero casi febriles. Empecé por una limpieza profunda, como nunca antes la había hecho. Moví los muebles, limpié rincones que no habían visto la luz del día en años. Fregué las paredes hasta que la pintura barata casi desapareció, dejando un olor a limpio que me llenaba los pulmones de optimismo. Arreglé la gotera del grifo del baño que llevaba meses siendo la banda sonora de mis noches solitarias. Compré una cortina de ducha nueva con un estampado de peces de colores, pensando en lo mucho que le gustaría a Sofía. Mi mayor proyecto fue la segunda cama. Encontré una cama plegable de segunda mano en buen estado y la coloqué en el rincón opuesto a la mía. Compré sábanas nuevas, unas con estampado de cohetes y planetas para Leo, y una almohada suave. Pasaba largos ratos simplemente mirando esa cama vacía, imaginándola ocupada. Veía a Leo saltando sobre ella,
a Sofía escondida bajo las sábanas, jugando a las escondidas. La visión era tan clara que a veces me sorprendía sonriendo solo. Un sábado, en lugar de descansar, fui al mercado de pulgas. Caminé durante horas entre puestos de objetos viejos y olvidados, buscando pequeños tesoros. Encontré una colección de carritos de metal, un poco despintados pero sólidos, de esos que ya no se fabrican. Supe que a Leo le encantarían. Para Sofía, encontré una muñeca de trapo con el pelo de lana amarilla y un vestido de flores. Tenía un pequeño botón en lugar de un ojo, pero su sonrisa cosida era dulce y tierna. Los llevé a casa como si fueran trofeos de oro. Los limpié con cuidado y los coloqué sobre las almohadas de la cama nueva. Eran mi comité de bienvenida. Incluso empecé a hablar con mis vecinos, algo que raramente hacía, perdido como estaba en mi mundo de trabajo y soledad. Le conté a la señora Carmen, la anciana que vivía en el apartamento de al lado, que mi familia vendría pronto. Sus ojos se llenaron de una alegría genuina por mí. ¡Qué bendición, hijo! Ya era hora de que tuvieras compañía. Esa casa necesita risas de niños, me dijo, y sus palabras me calentaron el corazón. La llamada a Elena para darle la noticia fue un momento sagrado. Le conté que había puesto en marcha el plan, que un hombre bueno y de confianza se estaba encargando de todo y que en un par de meses estaríamos juntos. Al otro lado de la línea, su silencio se convirtió en un sollozo ahogado. Eran lágrimas de alegría, de alivio. ¿Es verdad, mi amor? ¿De verdad? Repetía una y otra vez. Esa noche hablamos durante horas, no de los problemas ni del dinero, sino de las pequeñas cosas. ¿De qué cocinaría para nuestra primera cena juntos? ¿De a qué parque llevaríamos a los niños? ¿De cómo nos sentaríamos en el pequeño balcón a tomar el café por la mañana? Colgué el teléfono con el alma rebosante. La felicidad era tan intensa que casi dolía. Pero el tiempo tiene una forma cruel de estirar la alegría hasta hacerla transparente y frágil. Pasó el primer mes. No había noticias. Me dije a mí mismo que debía ser paciente. Ricardo me lo había advertido. Estos procesos son lentos, amigo. Hay mucha burocracia. Llamé a su teléfono. Me contestó al segundo timbrazo, con su voz siempre calmada y segura. Todo en orden, no te impacientes. Estamos en la fase de los documentos. La paciencia es la clave del éxito. Confié en él. ¿Por qué no habría de hacerlo? Llegó la sexta semana. La pequeña semilla de la ansiedad comenzó a germinar en mi estómago. Volví a llamar. Esta vez tardó un poco más en contestar. Ah, amigo, justo pensaba en llamarte. Surgió un pequeño imprevisto, nada grave. Una firma que falta, un sello que no llega. Cuestión de días. La semana que viene te tengo noticias seguras. Su tono seguía siendo amable,
pero noté un matiz de prisa en su voz. Al cumplirse los 2 meses, la fecha que yo había marcado en mi calendario mental como el límite máximo, la ansiedad ya era un árbol con raíces profundas y amargas. Mis llamadas se volvieron más frecuentes y sus respuestas cada vez más vagas y evasivas. Ya no contestaba al instante. A veces dejaba sonar el teléfono varias veces antes de descolgar. Hubo un retraso en la frontera. Estamos esperando una autorización especial. La persona de contacto se enfermó. Las excusas se acumulaban, cada una más inverosímil que la anterior. El nudo en mi estómago se apretaba cada día más. Dejé de dormir bien. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado. Miraba la cama vacía de los niños, los juguetes acumulando una fina capa de polvo, y un frío glacial me recorría el cuerpo. La señora Carmen me preguntaba con su dulce sonrisa: ¿Ya hay fecha, vecino? Y yo tenía que mentir, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de cartón. Pronto, doña Carmen, muy pronto. Al entrar en el 3er mes, el patrón cambió. Mis llamadas ya no obtenían respuesta. Sonaban 1, 2, 3, 10 veces, hasta que saltaba un buzón de voz que invariablemente estaba lleno. La casilla de voz de este número no puede aceptar más mensajes. Esa frase se convirtió en el martillo que golpeaba los clavos de mi ataúd emocional. El silencio de Ricardo era más aterrador que cualquier excusa. Era un silencio que gritaba abandono, que olía a engaño. La espera, que había comenzado como una dulce anticipación, se había transformado en una tortura psicológica, un goteo constante de incertidumbre que estaba erosionando mi cordura y mi alma. Cada día era una batalla entre la pequeña chispa de esperanza que se negaba a morir y la abrumadora evidencia de que mi sueño se estaba convirtiendo en cenizas. La negación es un refugio frágil. Durante días me aferré a excusas que yo mismo inventaba para justificar el silencio de Ricardo. Quizás había tenido una emergencia familiar. Quizás había perdido su teléfono. Quizás estaba en un viaje de trabajo relacionado con mi caso, en un lugar sin señal. Me convertí en un experto en construir castillos de naipes sobre un suelo que temblaba. Pero la realidad, insistente y brutal, comenzó a derribarlos uno por uno. Mi desesperación me llevó a hacer cosas que nunca había hecho. Empecé a frecuentar los lugares donde solía verlo: la panadería, el parque, la cafetería donde sellamos nuestro pacto. Me sentaba durante horas con una taza de café que no probaba, escudriñando cada rostro que entraba, esperando ver su figura impecable, su sonrisa tranquilizadora. La gente me miraba, notaban mi ansiedad. Cuando preguntaba por él, las respuestas eran siempre las mismas. No, hace semanas que no lo veo. Creo que se fue de viaje.
no sabría decirte. Notaba en sus miradas una mezcla de ignorancia y a veces una sombra de lástima que me hacía sentir aún peor. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana. Un martes gris y lluvioso que parecía un reflejo de mi estado de ánimo. Decidí que no podía seguir esperando una llamada que nunca llegaría. Tenía que ir a su oficina. Tenía que encontrar una respuesta, aunque fuera la que más temía. El viaje en autobús hacia el centro de la ciudad fue una tortura. Cada semáforo en rojo, cada parada, aumentaba la tensión en mi pecho hasta hacerla casi insoportable. Me bajé a un par de calles del edificio, la lluvia fina calándome los huesos. El edificio de oficinas era viejo y tenía un aire de importancia venida a menos. El vestíbulo olía a humedad y a productos de limpieza baratos. Subí en el ascensor, que se movía con una lentitud agónica. Cada piso que marcaba el indicador luminoso era un golpe de martillo en mi corazón. Llegué al pasillo de su oficina. Estaba silencioso. Solo se oía el zumbido de las luces fluorescentes. Me paré frente a la puerta de madera oscura. El pequeño letrero dorado con su nombre seguía allí. Toqué. 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el eco de mis nudillos contra la madera. Probé a girar el pomo. Estaba abierto. Empujé la puerta y el aire que me recibió fue frío y estancado. La oficina estaba completamente vacía. No había escritorio, ni sillas, ni mapa en la pared. Solo las marcas en la alfombra gastada donde antes habían estado los muebles. En una de las paredes desnudas, la sombra de un rectángulo más claro indicaba el lugar donde había colgado el mapa del mundo. En el suelo había algunos papeles sin importancia, un clip oxidado y una capa de polvo que sugería que el lugar llevaba vacío bastante tiempo. El silencio era absoluto, un vacío que se tragó la última molécula de mi esperanza. Me quedé allí, en el umbral, incapaz de moverme. El suelo pareció ondular bajo mis pies. El peso de la verdad era tan físico que me dobló, y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. 10 años de mi vida. Todo mi futuro. Todo se había desvanecido en ese cuarto vacío. Salí del edificio como un sonámbulo. La lluvia se había intensificado, pero no me importó. Caminé sin rumbo, dejando que el agua empapara mi ropa y se mezclara con las lágrimas que corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia y sobre todo de una vergüenza profunda y corrosiva. Me sentía un viejo estúpido, un iluso que había creído en un cuento de hadas contado por un lobo con piel de oveja. ¿Cómo pude ser tan ciego? Las señales ahora en retrospectiva eran tan claras. La sonrisa demasiado fácil, las promesas demasiado grandes, la oficina demasiado impersonal. La vuelta a casa fue el camino de un condenado. Al entrar en mi apartamento,
Cada objeto que había preparado con tanto amor se convirtió en un instrumento de tortura. La cama de los niños, con sus sábanas de cohetes, los cochecitos de metal y la muñeca de trapo sobre las almohadas, parecían burlarse de mí, testigos mudos de mi estupidez. Con un grito ahogado que salió desde lo más profundo de mi ser, arranqué las sábanas de la cama, tomé los juguetes y lo metí todo en una bolsa de basura. No podía soportar mirarlos. Los días que siguieron fueron un borrón de miseria. Apenas comía, apenas dormía, iba al trabajo y movía mi cuerpo por pura inercia. Pero mi mente estaba en otro lugar, reviviendo una y otra vez la escena en la oficina vacía. Mis compañeros notaban mi estado, pero yo levanté un muro a mi alrededor. No quería su lástima. Lo más difícil fue la llamada a Elena. Posponía el momento cada día, buscando una excusa, incapaz de enfrentarme a la tarea de destruir su sueño como habían destruido el mío. Finalmente, una noche, con el corazón hecho un puño, marqué su número. Su voz sonó alegre, expectante. «Mi amor, ¿hay noticias?» Y entonces, con la voz rota, se lo conté todo. El silencio al otro lado de la línea fue el sonido más largo y pesado que he escuchado en mi vida. Pude escuchar su respiración entrecortada, el momento en que la comprensión la golpeó. Esperaba un reproche, un grito, una acusación. Pero lo que vino fue un sollozo suave y luego su voz, temblorosa pero firme. «No te preocupes, mi amor. No es tu culpa. Lo importante es que tú estés bien. El dinero va y viene. Estamos juntos en esto, aunque estemos lejos». Su perdón, su amor incondicional en mi momento más bajo, fue a la vez un salvavidas y una daga. Me salvó de hundirme por completo, pero me hizo sentir aún más indigno de su bondad. Colgué el teléfono y lloré como no había llorado en 30 años. Lloré por el dinero perdido, por el sueño roto, pero sobre todo, lloré por mi propia y amarga estupidez. Después de la tormenta no siempre llega la calma. A veces solo queda la devastación, un paisaje de escombros emocionales que hay que aprender a navegar. Mi vida se convirtió en eso. Los colores se habían ido, dejando solo una paleta de grises. El trabajo, que antes era el medio para alcanzar un sueño, se convirtió en una rutina sin sentido, un simple mecanismo para pagar el alquiler y seguir existiendo. Me movía entre la gente como un fantasma, presente en cuerpo pero ausente en espíritu. El muro que había construido a mi alrededor era alto y grueso, y no dejaba que nadie entrara. Fue Javier quien encontró la primera grieta. Javier era un muchacho de la cuadrilla, no tendría más de 25 años. Era callado y trabajador, de esos que no buscan protagonismo,
pero cuyo esfuerzo es constante y sólido. Yo lo había notado antes, pero nunca habíamos intercambiado más que un buenos días o un pásame el martillo. Un día, durante la hora del almuerzo, mientras yo estaba sentado solo, apartando la comida en mi plato sin ganas, él se acercó y se sentó a mi lado. No dijo nada durante un buen rato. Simplemente desenvolvió su propio almuerzo y comió en silencio. El silencio no era incómodo, era respetuoso. Finalmente me extendió un pequeño recipiente de plástico. «Mi madre hizo demasiado arroz con leche», dijo en voz baja, sin mirarme directamente. «Dice que es bueno para el alma». Dudé un instante, pero su gesto era tan genuino, tan desprovisto de lástima, que no pude rechazarlo. Tomé el recipiente y probé una cucharada. Estaba dulce, cremoso, con un toque de canela. Sabía a hogar, sabía a bondad. Fue la primera cosa que disfruté de verdad en meses. Ese pequeño gesto fue el comienzo. Javier no me hizo preguntas, no intentó darme consejos, simplemente empezó a estar ahí. Compartía su almuerzo conmigo todos los días. A veces hablábamos del trabajo, del calor, de cosas sin importancia. Poco a poco, su presencia constante y tranquila comenzó a desgastar mi coraza. Me contó de su familia, de su abuelo que también vivía lejos y al que extrañaba mucho. Encontré en él un eco de mi propio dolor, y eso me hizo sentir, por primera vez, un poco menos solo. Una tarde, después del trabajo, Javier me acompañó hasta mi casa. «Quiero mostrarle algo», me dijo. Entramos en mi apartamento, que había vuelto a ser un lugar sombrío y descuidado. Él sacó de su mochila una tableta electrónica, un aparato que para mí era de otro mundo. «Mire», dijo con una sonrisa paciente, «esto puede ayudar». Durante las siguientes semanas se convirtió en mi maestro. Con una paciencia infinita me enseñó a usar esa máquina. Mis dedos, acostumbrados a la rudeza de los ladrillos, eran torpes en la pantalla táctil. Me sentía viejo y lento, pero Javier nunca se frustró. «Otra vez, no pasa nada. Es como aprender a poner ladrillos. Al principio se tuercen». El día que hicimos la primera videollamada, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Javier marcó el número y de repente la pantalla se iluminó con el rostro de Elena. No era una foto. Estaba allí, parpadeando, sonriendo, sus ojos llenándose de lágrimas al verme. «Mi amor, te veo», susurró. Y entonces las caritas de Leo y Sofía aparecieron a su lado, gritando: «¡Abuelo! ¡Abuelo!». Verlos moverse, escuchar sus voces claras y directas, fue como un milagro.
Las lágrimas corrían por mi rostro sin que yo pudiera hacer nada. Sofía me mostró un dibujo que había hecho de nosotros 3 tomados de la mano. Leo me enseñó cómo su perro nuevo había aprendido a sentarse. Hablamos durante 1 hora, pero parecieron 5 minutos. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando la pantalla oscura, temblando. No era un abrazo físico, pero era lo más cercano que había estado de mi familia en 1 década. Esa tableta se convirtió en mi ventana al mundo, en mi conexión directa con la vida. Las videollamadas se volvieron nuestro ritual sagrado. Unos meses después, la noticia llegó. No fue de manera oficial, sino como llegan esas cosas en nuestra comunidad. Un rumor que viaja de boca en boca. Un compañero de trabajo contó durante el almuerzo que su primo, que vivía en otra ciudad, le había contado una historia sobre un hombre que había estafado a mucha gente. Un hombre bien vestido, carismático, que prometía el cielo y entregaba el infierno. Era Ricardo. Al parecer, su ambición lo había llevado a intentar un negocio con gente equivocada, gente que no perdonaba las deudas. Lo había perdido todo: el dinero, su reputación, su libertad. No hubo detalles escabrosos, solo la imagen de un hombre que en su intento de volar demasiado cerca del sol se había quemado las alas y había caído estrepitosamente. Al escuchar la noticia, esperé sentir algo: alegría, satisfacción, un sentido de venganza cumplida. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue una profunda y extraña paz, una sensación de cierre. La vida, con su propia contabilidad misteriosa, había saldado la cuenta. Su caída no me devolvía mi dinero, pero me liberaba del peso del rencor que, sin darme cuenta, todavía cargaba. No recuperé mis ahorros. Mi sueño de tener a mi familia físicamente a mi lado sigue siendo un plan a largo plazo, uno que ahora construyo de una forma más lenta y realista. Pero ya no siento el vacío de antes. Cada tarde, cuando la pantalla de la tableta se ilumina, mi pequeño apartamento se llena de las risas y las historias de los que más amo. He aprendido que la distancia no siempre significa ausencia, y que la familia es un lazo que ni el tiempo ni los kilómetros pueden romper. Encontré la bondad donde menos la esperaba, en el gesto amable de un joven compañero de trabajo que se convirtió en un amigo. Ya no soy el viejo iluso que fue engañado. Soy un hombre que perdió sus ahorros, pero que en el proceso redescubrió el verdadero valor de la confianza, la amistad y el amor incondicional. Y esa es una riqueza que ningún ladrón puede robar. Y esa, mi querida gente, es mi historia. A veces, la vida nos quita algo para darnos una lección o para mostrarnos un camino que no esperábamos. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final.
Si esta historia te ha llegado al corazón, te invito a que hagas clic aquí para ver otro relato que estoy seguro de que te emocionará. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.